Gloria a Dios. Bueno, es una bendición estar en la casa del Señor y es una bendición también estar nuevamente aquí. Amén. También saludar a nuestros hermanos del Centro Internacional de Oración de San José, al pastor Nicolás y a toda su congregación que bueno, de parte del Señor tuvieron me invitaron a predicar, así que estuvimos compartiendo la palabra el domingo pasado. Así que es una congregación muy bonita, muy bella. Y pues un saludo a nuestros hermanos hasta allá en San José, California. Amén. La meditación de esta tarde es imitando a Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a Efesios 5. Efesios 5, del 1 en adelante. También un saludo a todos los hermanos que nos acompañan en el servicio en línea y también a los hermanos que van a ver o van a escuchar la enseñanza más tarde. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Bueno, leemos la palabra del Señor. Dice Efesios 5, 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis, nadie os engañe, perdón, estaba leyendo otra cosa. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en esta bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17 para concluir. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para aprender de tu palabra y meditar en ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Ahí estamos. Estamos solventando un pequeño problema técnico. ¿Ok? Bueno, la meditación de hoy es imitando a Dios. Fíjese, imitando a Dios.
dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si usted y yo podemos recordar, hay otra porción en la cual Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Fíjese que, ¿por qué debemos de imitar a Dios? Bueno, porque la creación humana fue creada a imagen de Dios. Nada más. Él es nuestro Padre. Ahora, sed imitadores de Dios. Es un principio definido. Sed, es decir, que lo hagamos, que lleguemos a eso. Ahora, fíjese que ¿cuántos de nosotros estudiamos la palabra? ¿Cuántos de nosotros estudiamos de Dios? Aprendemos de Dios. ¿Cuántos de nosotros meditamos de lo que Dios ha hecho? Ahora, fíjese que muchas veces nosotros tenemos conocimiento y ahondamos y por veces podemos decir, bueno, vamos a estudiar de la palabra de Dios y conocer los atributos de Dios y conocer el poder de Dios y conocer un montón de cosas. Pero no es suficiente para usted y para mí conocer únicamente de Dios. Porque voy a hablar por mí. Puede ser que yo tenga algo o un poco de conocimiento de Dios, pero de nada me sirve si no lo imito. Y esa es muchas veces la razón por la cual tenemos algunas dificultades en nuestras vidas. Y esa podría ser la razón por la cual hay algunas cosas que en nuestra vida no cambian y que luchamos y que le decimos al Señor, porque muchas veces llegamos a la conclusión, hablando con el Señor, Señor, no puedo cambiar esto. Cuando estamos ahí en un momento a solas con Dios, ¿verdad? Cuando se nos viene algo, cuando sucede algo y decimos, ay, y nos da vergüenza porque cantábamos la última alabanza. Tus ojos, es decir, tu mirada revelan que yo a ti, Señor, no puedo esconderte nada. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, tenemos conocimiento de Dios? Nos hemos dedicado a estudiar su palabra, nos hemos dedicado a enseñar de su palabra, pero no somos imitadores. No es de extrañarse de que usted alguna vez pueda conocer a un teólogo famoso y resulte que el teólogo es ateo. Y usted puede decir, ¿cómo es posible que alguien llegó a...? Sí, porque es un estudio. Es como aquel que estudia la antropología, que estudia los fósiles. Y tal vez llegará un momento de creer que no existen, pero sacan un estudio. Entonces, fíjese que los efesios no habían sido llamados solo para contemplar o meditar de Dios o en Dios. Usted y yo no hemos sido llamados únicamente para que leamos la palabra todos los días, pero no lo imitemos. Y mire, esto se da, no sé cuántos de nosotros, en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres, cuando uno estaba pequeño, en el caso de los hombres, uno miraba a su padre, o tal vez aquellos que no tuvieron a su padre, miraban a su madre y querían imitar en aquello que ver el hecho de esa capacidad, de ese esfuerzo por sacar adelante a la familia, por proveer, por contribuir. En mi caso, pues, el hecho de tener un padre, yo decía, bueno, de pequeño uno decía, querer imitarlo a él, ¿verdad? Y a medida uno va creciendo, fíjese cómo son las cosas, a medida uno va avanzando en edad, uno empieza a cambiar. Y llega un momento en que el papá ya no es al que uno, o a la mamá, el que uno quiere. Y empiezan a salir ahí, ¿cómo se llama?
personajes, dependiendo de lo que nos gusta. Entonces, a mí de pequeño me gustaba el fútbol. Y entonces, gracias a Dios, nunca me gustó. Yo me recuerdo que en el primer mundial, apareció, ¿cómo se llama? Apareció este Ronaldo, ¿se acuerdan? Yo creo que algunos van a acordar, que se rapó todo y se dejó aquí, ¿verdad? Nunca me llamó eso porque yo sabía que no me iba a ir bien en mi casa si yo me hacía eso. Pero me recuerdo que tal vez a esa edad ya vi a un jugador tal vez con gelatina, ¿verdad? Ya engominado el pelo. Y tal vez ya uno empieza a ver situaciones, empieza a ver modas, y uno ya empieza a querer imitar, a querer hablar. ¿A cuántos la influencia de un país y su hablado ha venido a influir en nosotros? Costumbres. Y entonces ya empezamos a hablar de una manera. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque hemos sido influenciados toda nuestra vida en el mundo, porque no todos crecimos en el Evangelio, y aunque algunos crecimos en el Evangelio, hemos sido influenciados por el mundo. Y aquí el pareciera, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está siendo muy duro. Y fíjese que el apóstol no está siendo duro, está diciendo, miren, ustedes, para que les vaya bien en la vida, no imiten a nadie más, imiten a Dios. Y entonces empezamos nosotros a conocer de la palabra, pero empezamos únicamente a saber, pero volvemos a lo mismo. No podemos solo quedarnos en oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. El oidor es el que medita, el que contempla, pero el hacedor es un imitador de Dios. Fíjese, aquí no está diciendo él, imítenme a mí. Sed pues imitadores de Dios. Ahora, ¿cómo? Aquí viene la segunda parte. Como hijos amados. Y por eso ponía la referencia de que, el ejemplo de que cuando estaba pequeño quería imitar a mi padre. Ahora, ¿cuántos de nosotros no imitamos a Dios? Imitamos otras cosas, pero no a Dios. Fíjese que el verbo que se ocupa aquí es mimeomai, del cual ya en el español habla de mímica e imitar, que significa copiar, reproducir, pero se utiliza en el buen sentido de la palabra. No en el hecho de imitar para burlarse, sino que en la forma de imitar a alguien. No sé si a usted alguna vez ha conocido a alguien que de la noche a la mañana cambió y empezó a, ¿cómo se llama? A hacer algo. Hace muchos años, me recuerdo de alguien, bueno, solo tal vez mi familia va a saber de quién me estoy refiriendo, pero fíjense que una vez de El Salvador fuimos a Guatemala, de un viaje de 5 días. Imagínense, 5 días. Entonces, esta persona, salvadoreña, ¿sí? Salvadoreña. Regresamos y en el viaje él empezó a hablar como guatemalteco. Y así habló por años. Y no sé si hasta el día de hoy sigue hablando de la misma manera. Entonces, ya se imagina la cantidad de chistes, de burlas, de mofa que se le hizo por años. Porque es como que Diego vaya a estar con, y por favor, lo digo con mucho respeto, no me vaya a malentender por lo que quiero llegar. Es como por el ámbito que vimos aquí, es como que Diego se vaya tenga amigos mexicanos, pero gente de México, ¿verdad? No nacida aquí. Y él venga después hablando y empiece a hablar y uno diga, pero si solo estuviste una semana. Ahora, ¿por qué toco esto? Porque a él no le importaron las burlas que le hacían.
Y uno le decía, y uno hablaba también como chapín con él, porque pues sí, salvadoreño, no era guatemalteco. Y dentro de lo que yo quiero poner el ejemplo, a esta persona no le importaron que los demás se burlaran de él, que le hicieran mofa por una imitación. Ahora, ¿a cuántos nos da pena decir o comportarnos como hijos amados? Y por eso muchas veces nuestro comportamiento no es como el de un creyente. Y dice, no lo digo yo, ni estoy enojado, estoy contento de estar otra vez aquí. No dice, sed pues imitadores de Dios, oiga, como hijos amados. Si tenemos un padre que nos ama, ¿por qué voy a imitar al vecino? Si yo tengo un buen padre, y estamos hablando de Dios, si yo tengo un buen padre y soy un hijo amado, porque Él dio su vida por mí y se entregó, ¿cómo es posible que yo voy a imitar mi vida antigua? Pablo les decía tal vez a algunos nuevos creyentes, miren, ya que ustedes tal vez no tienen el conocimiento completo, pero hagan una cosa, imítenme a mí, pero únicamente en lo que yo imito a Cristo, en lo bueno. Entonces, si Dios es mi Padre, ¿por qué no imitarlo? ¿Acaso usted y yo no somos hijos amados? Claro que sí. Porque dio su vida, Él dio su vida por usted y por mí de la misma manera. Nos bendice también, porque Él nos bendice según las necesidades, ¿verdad? Mi necesidad, en mi caso, que yo vivo solo y soy soltero, no es la misma necesidad que tienen mis hermanos, no va a ser lo mismo. Y yo no tengo por qué enojarme. No, el Señor bendice según la necesidad de cada uno. Entonces somos hijos amados. ¿Tenemos salud? Sí, somos hijos amados. ¿Tenemos provisión? Sí, tenemos cuidado. Somos hijos de amado. Somos hijos amados. Y si soy hijo amado, ¿qué es lo que me queda? Imitar a mi Padre o a nuestro Padre, que es el Señor. Dice, por esta razón, es una razón esencial, como hijos amados. Deberíamos de sentirnos, déjeme ponerlo de esta manera, deberíamos de sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios. Y muchas veces se nos olvida eso. Deberíamos de sentirnos felices porque somos de la familia de Dios, no por otra cosa. Acompáñeme ahí a Efesios 2:19 para que usted y yo podamos entenderlo un poquito mejor. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, y miembros de la familia de Dios. Ahora, como somos miembros, y sabe lo mejor de todo esto, que usted y yo, por amor, hemos sido alcanzados en el Señor. Oiga, ¿por qué nos llama hijos amados? Por el amor que Él tuvo por nosotros. El que es padre puede decir, yo amo a mis hijos. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Puedo tener todo lo que se desee. Oiga, y fíjese que Pablo aún empieza primero por lo espiritual.
Puedo tener conocimiento, puedo tener profecía, puedo cantar bien, puedo orar, puedo predicar, puedo hacer todo esto, pero si no tengo amor, soy como un cumbo que resuena. Entonces, si nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Siendo malos, damos buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más el Señor. Ahora, ¿se siente usted amado por el Señor? Yo espero que sí. Porque que usted no se sienta amado es otra cosa, a la realidad. Somos amados. Si soy amado, es porque he sido alcanzado. Y si he sido alcanzado, he sido transformado. Y si he sido transformados, y si hemos sido transformados, tenemos la capacidad para ser imitadores de Dios. Dice Romanos 5:8, no lo busquen. Mas Dios ¿muestra qué? Su amor. En que aún siendo pecadores, en que aún siendo lo peor, en que aún siendo lo más vil, en que aún muchas veces lo rechazamos, en que había una condena en nuestras vidas, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. ¿O no lo demostró? Sí, fue a la cruz por nosotros. Entonces, si nos ama, si lo ha demostrado, ¿cuál es el impedimento que tenemos usted y yo para imitarlo a Él? ¿Cuál? Y dice el versículo 2, no me quiero adelantar mucho, solo oiga, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Qué es imitarlo? Andar en amor. Nada más, no existe otra cosa. Fíjese, ahora, hay algo muy importante. Dice aquí en el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oiga, aquí hay algo que yo quiero que podamos comprender. Bueno, Cristo lo ama a usted y me ama a mí. Cristo nos amó. Entonces, Él da el primer ejemplo. Y sabe lo mejor de todo, que es un ejemplo que no podemos ni debemos modificar. Es un ejemplo que no se puede modificar. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo fue completamente sincero. Fue una entrega total por nosotros. Ahora, fíjese, ¿qué nos cuesta a nosotros amar de la misma manera que Dios nos amó? Entonces estoy modificando el ejemplo, lo cual no podríamos modificar. Vino el Señor y dijo, no solo amarás a tu prójimo, aún a tu enemigo. ¿Acaso no dio Él el ejemplo? Porque ¿qué éramos nosotros? Enemigos de Dios. Y aún así, murió por nosotros. Y nos ha amado. Ahora, entonces, fíjese, aquí vemos un modelo de amor. Definitivamente que ¿qué palabra ocupar? Muchas veces nosotros no recapacitamos en el sacrificio de Dios. Y oiga, ahorita no me voy a meter a que usted ame a su enemigo. No. Dejemos eso a un lado. No estoy diciendo que no importa, no, dejemos eso a un lado. No, recapacitemos en el sacrificio que el Señor hizo como para poder amarlo a Él.
Cuando comprendemos todo lo que el Señor sufrió por nosotros y nosotros no nos comportamos como deberíamos de hacerlo, qué difícil es. Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Siendo enemigos. ¿Cómo nos amó? Aún siendo pecadores. ¿Cómo nos amó? Aún despreciándolo. Porque ¿qué hubiera pasado? No sé si a usted alguna vez le sucedió esto, pero no me conteste lo que voy a preguntar. ¿Alguna vez usted, antes de que el Señor lo alcanzara en su misericordia, alguna vez usted despreció el Evangelio? Y si la respuesta fuera sí, imagínese que el Señor hubiera dicho en ese momento, ¿sabes qué? Ya no hay oportunidad para ti y me doy la espalda y te doy la espalda. Estaríamos condenados para siempre. Ahora, y eso no lo tomó en cuenta. Y aún así con eso, Él vino a morir por nosotros. En el cual se entregó. ¿Y por quién se entregó? ¿Por quién se entregó? Por usted. Por usted se entregó. Entonces, y como se entregó también por mí, es suficiente razón como para decir, Señor, debo de imitarte. Y vuelvo a con lo que comenzaba. ¿Cuántos conocemos del Señor? Mucho, probablemente mucho. Algunos conocen mucho del Señor o conocemos mucho, pero no lo hemos imitado. Ahora, quiero ir a algo. ¿A quién imita usted? Porque todos imitamos a alguien. Todos, en algo. Todos imitamos a alguien. Todos tenemos a alguien como para decir, o la forma de pensar, o la forma de actuar y todo lo demás. ¿A quién imita usted? ¿Quiere saber a quién imita? Oiga lo que usted habla. Ponga atención cómo usted habla o lo que usted habla. Ponga atención cuál es su tema de conversación casual. ¿Cuál es en el cual usted se siente? Ahí se va a dar cuenta usted a quién imita. Pero la palabra es bien clara. Sed imitadores de Dios. ¿Cuál es el modelo de amor de Cristo? Mire, ¿cuál es el modelo? Nos amó. ¿Nos amó cuándo? Antes. Porque cuando Él murió, usted y yo todavía no estábamos en esta tierra. Y aún así, antes de ese tiempo, nos amó. Se entregó. ¿Y por qué se entregó? Para que usted y yo hoy fuéramos o hoy seamos hijos amados. ¿Imitamos a Dios? Y vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Mire, usted lo puede ver en el caso de un niño pequeño. ¿Cómo hablan los niños pequeños? Como oyen en el hogar que se habla. Como habla el papá o como habla la mamá, así hablan los hijos. Como se comporta el papá o como se comporta la mamá, así actúan los hijos. ¿O no es así? Le voy a poner un ejemplo. Usted vea cómo comen los papás y así usted ve cómo comen los niños. Si los padres dicen buenos días, los niños dicen buenos días. Y si los padres no saludan, los niños no saludan. Por eso es muy importante, no estamos hablando de la familia, por eso es muy importante, por eso dice, herencia de Jehová son los hijos, que hay que tener mucho cuidado cómo instruimos a los hijos, porque no son nuestros, son del Señor. Pero bueno, sigamos en el tema. ¿A quién imito yo? ¿O solamente tenemos conocimiento de Dios, pero no lo imitamos?
Y dice en la segunda parte del 2, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora viene algo muy importante. Mire lo que viene en el versículo 3. Está hablando de hijos amados. Y que el hijo amado que imita a Dios no debe de hacer lo que viene aquí. Oiga, el 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia. Usted puede decir, no hermano, pero yo no soy fornicario. Ok, está bien. Y toda inmundicia. ¿Cuántos tenemos luchas con nuestra mente? Pero dice, avaricia. Oiga, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Oiga, ¿cuántas veces nosotros, y me incluyo, hasta nos reímos de un chiste, ¿verdad? Escuchamos ahí, no, es que mire, yo estaba poniendo la televisión y salió un programa y salieron con un chiste, y uno dice, y uno le baja, ¿verdad? Para no quedar mal, dice, no, es que era un chiste rojo, y al final uno sabe que era un chiste vulgar, pero era un chiste rojo, y uno se ríe, y dice, 4, oiga, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, y oiga lo que dice. ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A inconversos. No, se estaba refiriendo a la iglesia que estaba en Éfeso. Y usted recuerde que la iglesia en Éfeso en ese momento era había un puerto ahí, adoraban a la diosa, bueno, y había mucho culto de adoración a ídolos. El nombre no me recuerdo, pero al final siempre era a Cera, que es la misma Semiramis, o bueno, no sé si es Diana de Éfeso. Imagínense, la misma. Y había un culto y quisieron, sacar a Pablo porque Pablo había ido a predicar y los que hacían esculturas de estos ya estaban dejando de hacer. Entonces, pero se está refiriendo a los cristianos. Y por eso yo digo, miren hermanos, si lo más difícil de poder controlar y dominar es nuestra mente. Porque una cosa es que no hagamos físicamente, pero sí, ¿qué problema con nuestra mente? Lo que pensamos, lo que se nos viene a la mente, lo que maquinamos. Y eso nos evita imitar a Dios. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice, 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7, oiga, no seáis. Ve que empieza el versículo 1, sed, pero ¿qué dice? Sed imitadores. Y dice en el 7, no seáis de lo que no es correcto. Dice, no seáis pues. Y mire, y aquí quiero hacer una pequeña pausa. No seáis pues partícipes con ellos. Y eso es algo muy difícil muchas veces para un creyente. No es imposible. Pero mientras nosotros participemos de comentarios, de expresiones, de muchas cosas, lo que hacemos es
no ser imitadores de Dios, pero somos hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Probablemente usted no tiene a alguien definido y decir, yo quiero a esta persona. No, yo ya como una persona adulta, ya trazo mis líneas, yo sé lo que tengo que hacer. Pero independientemente de la edad que tengamos, de la capacidad intelectual, material o económica que podamos entender, la palabra nos manda a imitar a Dios. E imitar a Dios dice que no podemos o no debemos de participar aún ni de palabras deshonestas, ni de necedades, ni de truanerías. Y dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo. Si usted es hijo amado, usted y yo ahora somos luz. Y la luz, ¿qué hace? Elimina las tinieblas. ¿Y no Cristo es luz? Sí, vino a nosotros y eliminó las tinieblas que habían en nosotros. Ahora que nosotros somos luz, debemos de ser luz a los demás y sacarlos de tinieblas. Pero dice, no participes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y vuelve a decir ahora, mire, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es esta bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, déjeme decirle algo. Yo creo que si usted ya tiene una edad en la cual usted tiene la capacidad de razonar y tomar decisiones, no tiene que tener a nadie detrás de usted diciéndole que es agradable y que no es agradable. El Espíritu Santo ya nos dice, esto es agradable y esto no es agradable. Oiga, 11. Oiga lo que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Oiga, 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Definitivamente que la iglesia en Éfeso era una iglesia muy difícil. Pero ¿quién dice que la iglesia del Señor hoy en día no es difícil también? No estoy compartiendo esto para poder decir que somos perfectos y que tenemos la moral como para poder hablar de esto. No. Es porque hay bendición. Oiga, hay bendición para nuestras vidas cuando imitamos a Dios. No es por otra razón, sino porque Dios trae bendición cuando queremos cumplir su palabra. Dice el 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué luz? La palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros leamos su palabra y su palabra no ponga en evidencia lo que hay en nuestros corazones? Y muchas veces, sí, el Señor muestra, pero es más fuerte nuestra necedad, ¿o no? ¿Y qué dice
¿Y qué dice en el 4? Ni necedades. Entonces, no tenemos excusa en el cual podamos decir que no podemos imitar a Dios. Dice el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad. ¿Y cómo voy a ver si me ando metiendo en tinieblas? ¿Cómo voy a ver si yo participo de las tinieblas? ¿Cómo voy a poder lograr distinguir cómo está mi vida avanzando en lo espiritual si disfruto estar en las tinieblas? No se puede. Y dice, mirad pues, y añade, con diligencia, rápido. ¿O acaso el Espíritu Santo no nos da chispazos de lo que está pasando en nuestra vida? Sí, claro que sí. Nos dice, hey, reacciona, despiértate. ¿Qué acabas de decir? Eduardo, ¿qué acabas de pensar? ¿Qué se te acaba de cruzar por la mente? Eduardo, ¿qué estás viendo? ¿Por qué volviste a ver? Es que mire, no podemos negar, si tenemos el Espíritu Santo, de que esto no sucede. Y dice que somos hijos amados. Y vuelve aquí, mirad pues. Y fíjese que este versículo 15 no solo es para que los que andamos en pecado estamos mal, o solo, no, esto es para todos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta diligencia tiene que ser a diario en nuestras vidas, porque el enfriarse puede ser de un momento a otro. O mire, cuando menos nos damos cuenta, hacemos algo, y lo primero que queremos hacer es ya no venir a la iglesia. Y si venimos, ¿por qué? Porque sabemos que nos tenemos que presentar delante de Dios. Yo lo puedo ver a usted aquí, muy, muy bonito, arreglado, pero solo Dios sabe cómo está nuestro interior, únicamente. Dice, no como necios, oiga, sino como sabios. No como necios. ¿Cuándo nos convertimos en necios? Cuando creemos que con nuestras capacidades vamos a salir adelante de algo, sino como sabios. Y fíjese el 16. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos? Y con esto quiero ir concluyendo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo en nuestro día, en nuestro diario vivir? Y por favor, lo que voy a decir no lo vaya a malentender. Pero ¿cuántos de nosotros, y también me dirijo también a los hermanos que nos ven en línea, ¿cuántos de nosotros tratamos de ser no el mejor ni los mejores, sino tratamos de dar lo mejor de nosotros en nuestros trabajos? ¿Y por qué damos lo mejor de nuestro trabajo? Bueno, porque hay una recompensa humana. Yo voy a trabajar bien para que me paguen, para tener la oportunidad de pedir un aumento.
o también para tener la oportunidad de pedir un permiso y que me lo den. Y eso es en nuestro diario vivir. Porque ¿cuántos trabajan de lunes a viernes o cuántos trabajan de lunes a sábado? Pero, y vuelvo a lo mismo otra vez. Y tal vez usted va a decir, este hermano ya aburre con esto, pero bueno, voy a seguir aburriendo. ¿Cómo es nuestro devocional diario? ¿Oro? Y si oro, ¿cómo oro? Y no le digo porque, no, hermano, miren, les voy a ser honesto, hay días que yo me despierto y hay días que me hinco y oro para al nomás despertarme. Y hay días que he sentado así, ¿verdad? Como medio dormido. Señor, gracias. Sí, amén. Porque, ay no, hermano, no, mire, yo en el momento me hinco y Señor, y no, muchas veces, Padre, gracias por este día, amén, ahí me tengo que levantar y vámonos. Y hay que hacer algo y todo lo demás. Pero ¿cómo es nuestra oración? ¿Mi oración me está llevando a imitar a Dios? ¿O me está llevando únicamente a comunicarle a Dios? ¿Mi lectura bíblica me está llevando a imitarlo a Dios? ¿O únicamente mi lectura me está llevando a conocer un poco más de Dios? Aprovechando bien el tiempo. Hermanos, aquí nos reunimos a lo sumo 2 horas a la semana. Y estoy hablando en el lugar y muchas veces, y en el ¿cómo se llama? Y ya sea por online y todo. Pero si usted le pone todo lo que tal vez nos podríamos reunir en la semana versus el tiempo que vivimos, es muy poco. Y dice la palabra, aprovechando bien el tiempo. ¿Y desde cuándo el apóstol dice, mire, desde cuándo los días son malos? Desde hace mucho. ¿Por qué los días son malos? ¿Porque el Señor permite? No, porque hay mucha tentación, hay mucha corrupción que al día de hoy sigue habiendo. Hay muchas cosas que nos van a estorbar, que van a estar allí para que nos desanimemos, nos alejemos. Pero si yo aprovecho bien el tiempo, entonces conoceremos la voluntad. Dice, oiga, y 17. Por tanto, oiga lo que dice el 17. Por tanto, no seáis insensatos. Cuando yo no aprovecho bien el tiempo, soy insensato. Cuando yo participo de las tinieblas, soy insensato. Cuando yo permito que venga algo y que en mi mente juegue, soy insensato. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que lo imitemos a Él. ¿Cómo lo vamos a imitar? Aprovechando bien el tiempo. Y cuando aprovechemos bien el tiempo, vamos a dar la luz que debemos de dar frente a las tinieblas. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado en alguna ocasión. Yo en la universidad tenía un grupo de amigos, éramos alrededor de 5 o 6. 5 o 6 que nos llevábamos muy bien. Llegó un momento en que en la carrera unos nos adelantamos o nos atrasamos en otras cosas, pero seguíamos manteniendo ese grupo, ¿verdad? Y entonces ya era para hablar, después de cada materia, no, mira, tengo este horario, y nos reuníamos y con algunos tengo alguna comunicación o algo. Y yo me recuerdo que casi todos
en el caso de ellos, casi todos fumaban. Y entonces, yo me recuerdo que cuando uno de ellos iba a fumar, porque mire, como que se encendía, ¿verdad? Fumaba uno y venían a fumar dos. Entonces yo me recuerdo que en algunas ocasiones, no en algunas, siempre que iban a fumar, yo me movía. Ahí creo que aprendía lo de la distancia social, ¿verdad? Entonces yo me movía. No me movía no por el hecho de que si veía a alguien y pasaba, no, a mí el olor del cigarro me es totalmente desagradable. Yo no lo puedo, me da dolor de cabeza, me da alergia. Entonces venía yo y lo que hacía era que me retiraba. Entonces tal vez estábamos a una distancia, tal vez de unos 4 o 5 metros, y yo, pues sí. Entonces yo, imagínense, yo como que era loquito, ¿verdad? El grupo allá, y yo de lejos platicando con ellos. Pero nunca me puse a decirle, ustedes dejen de fumar, ustedes hagan no sé qué, que no sé cuánto. No. Entonces, me recuerdo que en una ocasión estábamos así el grupo y vino uno de estos que era compañero y se levantó y él se retiró. Y entonces viene el otro, uno y le dice, ¿y qué vas a hacer? No, voy a fumar, pero yo sé que a Eduardo le molesta. Yo sé que a él le molesta. Y créame, yo sentí en ese momento, me sentí como bien por el hecho de que ellos podían notar eso de que a mí no me agradaba, pero que yo siempre lo que hice fue apartarme y ahora ellos tomar. Yo me recuerdo que le dije, gracias, le digo, un día me gustaría que dejaras de fumar, porque te vas a morir muy rápido. Pero no vamos a hacer luz. No vamos a hacer luz si nosotros no somos diferentes a los demás. Y ahora yo quiero que usted se vaya con esto. ¿Quién es usted y quién soy yo? Un hijo amado. ¿Por qué debemos de imitar a Dios? Porque antes nos amó, se entregó y lo hizo por nosotros. No debería de haber más puntos por los cuales nosotros poder decir, quiero imitar a Dios. La sangre del Señor debería de ser suficiente razón en nuestras vidas para imitarlo a Él. Si somos hijos amados es porque es nuestro Padre y porque únicamente desea lo mejor para nuestras vidas. Así que podamos imitar a Dios. Efesios 5 lo dice, seamos diligentes, veamos qué estamos haciendo. Y así nosotros no ser opacados por las tinieblas, porque ya no somos tinieblas, fuimos tinieblas, hoy somos luz. Y que donde estemos podamos brillar. Gracias, Padre. Gracias, porque sabemos que no es fácil, que es un reto en nuestras vidas. Señor, que podamos imitarte a ti. No hay mejor ejemplo que tú. No hay mejor amor que tú. Antes que usted y yo naciéramos en este mundo, Él nos había amado. Y a pesar, aún
de nuestro comportamiento como hijos, que muchas veces es una vergüenza. El Señor sigue renovando su misericordia sobre nosotros. ¿Imitarlo en qué? En nuestro pensamiento. Imitarlo en nuestro hablar. Imitarlo en nuestras reacciones. Imitarlo en nuestra manera de vivir. Imitarlo en amar, en tener compasión, en tener paciencia. ¿Cómo es todo esto? En amor. ¿Qué fue lo que Dios nos ha dado? Amor. Dice su palabra que somos hijos amados. Padre, permítenos ser imitadores de ti. Tú que eres nuestro Padre por excelencia. Señor, que nosotros podamos sentirnos agradecidos, felices de poder imitarte a ti. Gracias, porque si hoy tenemos vida, es porque este día ha renovado tu misericordia. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido diligentes en guardarnos. Perdónanos porque no hemos sido diligentes aún en meditar, aún en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos. Y Señor, que no solo tengamos tu conocimiento, sino que podamos ser imitadores de ti. Gracias.